Buenas noches, otra vez. Renovamos el saludo después de Bienvenidos al Tren, Juan Di Natale y todo el equipo, y en este pase que disfrutamos mucho con Juan. Viernes con mucha información. Insisto, idea general, no necesariamente un cambio de gabinete es una mala noticia para un gobierno. Yo creo que al revés, el gobierno tenía toda la posibilidad y la sigue teniendo. Vamos a ver cómo reacomoda un poco el relato de estos cambios por el resultado electoral, por el apoyo de los Estados Unidos que le reflota el plan económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, claramente acá en el tuit de Guillermo Franco se observa que Guillermo Franco, muy molesto, decide renunciar y que no es una decisión del presidente, o eventualmente, si fue una decisión del presidente, no esperó Francos a que la comunicación tenga la formalidad que un gobierno o que un presidente en pleno control de esa escena debe generar, ¿no? Me parece que esto está pero muy claro. Bueno, mientras todo esto, decía Juan de Natale, todo arranca con una carta. Todo arrancó con una carta muy temprano a la mañana. Yo quiero arrancar con esta frase, con esta pregunta en realidad. ¿Dónde queda Segurola y Habana? ¿Dónde queda Segurola y Habana? Casi que seguimos homenajeando a Diego Armando Maradona. ¿Por qué decimos esto? Porque el mensaje o la lectura de Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111 sobre el resultado electoral tiene muchas lecturas interesantes, pero hay una que ha predominado. Y alguien dirá, bueno, es un sector de la prensa que quiere instalar esa lectura, otros sectores de la política, que tiene que ver con un señalamiento al gobernador Axel Kicillof de que ella tenía razón, que no había que desdoblar la elección, porque desdoblar la elección le permitiría eventualmente al gobierno reorganizarse, reposicionarse, apelar al antiperonismo y tratar de que quienes no fueron a votar eventualmente el 7 de septiembre fueran. ¿Para qué? Y bueno, para que no se consolide eso que pasó el 7 de septiembre, que es un triunfo muy importante de Fuerza Patria en las legislativas locales. Vamos a ver el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Es interesante siempre leer a Cristina cada punto, podemos hacerlo eventualmente dentro de un rato, pero quiero quedarme con dos puntos, ¿no? El primero es el punto 2. Todos los gobernadores peronistas, Silioto de la Pampa, Quintela de la Rioja, Jalín de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Infran de Formosa, ganaron en estas elecciones parlamentarias. La excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral decidiendo el del doblamiento. Es decir, Cristina Fernández de Kirchner, es cierto que lo había dicho mucho tiempo atrás y nadie puede decir que no lo había manifestado. Pero dentro de sentarse a pensar y analizar la lectura de la escena, decide rápidamente, ganaron todos menos vos, Axel. Ganaron todos menos Axel y eso es por un error político, casi por un capricho, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después vuelve sobre las razones, dice, para no dividir los esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días. Además, en privado, por la característica del planteo, también sostuve que adelantar las elecciones era riesgoso, tanto por el peso electoral y valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un efecto balotage que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre. Ahí se desarma otra lectura que escuché de algunos colegas que decían, bueno, Cristina está siendo contradictoria, porque si ella decía originalmente que iba a jugar, por supuesto después fue proscripta, que iba a jugar encabezando la tercera sección electoral, porque ganar generaba una inercia hacia la elección de octubre, entonces ahora está sosteniendo lo contrario. No, ahí dice Cristina, si ganás, generás la vivada del rival, pero si perdés además puede ser una inercia muy difícil para la elección general. Pero bueno, ahí está el elemento. Lo que hay que señalar acá en todo caso es la decisión de Cristina de marcar un punto. Y acá hay que hacer hincapié en esta situación, porque desde el lado, desde los dirigentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, dicen no hay que leerlo en ese sentido, no hay que leer como que es un señalamiento a Axel Kicillof. Y me parece que eso es subestimar un poco a la propia militancia, a la sociedad politizada, a los votantes de Fuerza Patria y de todo ese amplio frente nacional y popular. Porque está claro que el mensaje es ese, está claro que hay eh, que lo que se logró había sido, se dijo muchas veces, una unidad electoral, pero que todavía la unidad política no estaba resuelta. Desde el lado de Axel Kicillof, hoy una reunión con intendentes,
Pidieron por favor que nadie salga a expresar, a meterse en esa discusión, pero muchos intendentes en off, cuando decimos en off en el periodismo es, se lo contamos a los periodistas, pero que no digan nuestros nombres, salieron a marcar la molestia por este señalamiento, porque no hay otra manera de leerlo, de leer esto de otra forma. Hay otro párrafo interesante en el posteo en el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner que no queremos dejar pasar, a ver si los podemos vincular, que es este, es el punto 6, miren. El punto 6 dice, en ese mismo documento, hace referencia a un documento previo también de análisis político, sostuvimos la necesidad de revisar estrategias y repensar conceptos en lo estatal, lo educativo, lo tributario, sistema monetario, materia de salud, economía, seguridad, trabajo, porque el país que dejamos en el 2015, desendeudado, sin deberle un solo dólar al Fondo Monetario, con los mejores salarios de América Latina, no existe más. Y exige de todos nosotros como militantes no tenerle miedo al debate y a la discusión de nuestras ideas que la historia demuestra mejoraron la vida de millones de argentinos. ¿Por qué nos parece interesante esto? Porque podríamos quedarnos en la interna y seguramente la oposición, bueno, ahora la oposición tiene lo suyo, ¿no? Con esto que ha ocurrido, pero un sector muy importante de la prensa, sectores de la prensa incluso dentro del propio espacio nacional y popular, pero que juegan o con el sector de Cristina o con el sector de Axel Kicillof, se van a meter mucho en esto y van a hacer hincapié en esto. Pero vamos un poco más allá. Acá lo que no se puede ocultar es que hay una discusión que tiene que ser saldada. Y esa discusión tiene que ver con liderazgos. Porque no creo, más bien firmaría en todos lados que no hay una discusión en torno de lo programático. Puede sí haber, y es muy interesante esta invitación que hace Cristina, a discutir, che, el modo en que pensamos el Estado cuando éramos gobierno, ¿lo vamos a poder volver a hacer? ¿O estaba bien eventualmente? Desde lo monetario, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer con el equilibrio fiscal si es que por batalla cultural o por lo que fuera se convirtió en un valor importante? Con la deuda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con la educación? Porque francamente no está funcionando. Milei profundiza todos los problemas, pero ya venían algunos problemas en el sistema educativo, en el sistema de salud, que nosotros no habíamos logrado solucionar. Teníamos problemas de trabajadores en blanco o trabajadores formales que eran pobres, que no llegaban a fin de mes. Y Cristina dice, todo eso también hay que discutirlo. Ahora la pregunta es, ¿tanto la discusión de liderazgo es muy importante para la discusión del programa? O eventualmente las discusiones que tienen que transformarse en un programa para las elecciones del 27. ¿De qué manera se van a resolver? Por eso insistimos con la pregunta, si ya está claro que hay una confrontación que tiene que ser resuelta, ¿dónde queda Segurola y Habana? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuáles son los, si ustedes quieren, los instrumentos institucionales dentro del peronismo, pero también con el resto de las fuerzas políticas que son parte de ese frente llamado Fuerza Patria, a través del cual todo esto se va a discutir de una manera donde la unidad no se ponga en juego? Cristina es muy concreta en esto, ¿no? Todas estas discusiones se tienen que dar dentro, respetando la unidad, sin romper la unidad. Lo que pasa es que si no se dan, finalmente termina habiendo un desgaste o la nada misma, que después, si todas estas discusiones se van a apurar para dentro de un año y pico, cuando se tengan que resolver candidaturas, puede ser un desastre. Entonces la discusión tiene que ser ahora, y tiene que ser profunda, y tiene que curar o tiene que cuidar, preservar efectivamente esa unidad. Pero ¿cuáles son los mecanismos? ¿Quién define los mecanismos? ¿Cuál es la dinámica de esas reuniones? ¿Va a ser entre cuatro puertas? Perdón, entre cuatro paredes, en un recinto muy cerrado, cuatro puertas. En un espacio de pocos metros cuadrados, apenas con las cabezas de cada uno de los espacios. Es un trabajo de bases que después van llevando ideas en cada espacio político y cada fuerza política se siente parte de ese frente y aunque no tenga hegemonía se siente escuchado, porque después lo que hay que lograr es que esas fuerzas políticas, aunque no se escuchen sus ideas o no sean sus candidatos en las listas, se queden efectivamente en esa fuerza, en ese frente, porque eso le da volumen, eso le da coherencia. Y sobre todo, porque más allá de lo que ocurrió esta noche, con la renuncia de Francos, con la renuncia de Lisandro Catalán, mientras Milei cenaba con Mauricio Macri, el gobierno está en una senda en la que puede reordenar con bastantes chances la tensión financiera, puede tener un aire financiero. El plan económico es un desastre, el plan económico de ajuste, pero puede tener una calma financiera, puede tener gobernabilidad
por las reuniones que se han dado con los gobernadores derrotados, que salieron, ahora lo vamos a ver, salieron diciendo una barbaridad a la reunión. Queremos esas reformas igual que el presidente. El gobernador de Salta, Sáenz, salió diciendo, peronista hasta donde entiendo, ¿no? Salió diciendo, eso de patria o colonia queda medio viejo. O sea, fíjense el escenario tan favorable que puede tener Javier Milei para conseguir esos avances, que son avances que le manda el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario y nadie lo oculta. Y son reformas laborales, por ejemplo, muy profundas, muy regresivas. Se juntó la CGT a propósito. Dice que están pensando quizá alguna medida de fuerza si avanzan con las reformas laborales. ¡Wow! Picante la CGT, ¿no? Será un mapping, también veremos. Bueno, pero todo eso empieza a pedirle a la oposición propiamente dicha que encuentre una manera de resolver esas internas, porque la interna está. Negarlo no tiene sentido. Negar que el mensaje de Cristina fue un enrostrarle al gobernador Kicillof que hubo un error efectivamente en la estrategia, es indisimulable. Es indisimulable. Y eventualmente no está mal esas discusiones internas, son saludables. El tema es que no terminen generando una ruptura, que bueno, haga estallar todo, y no le ofrezca a la ciudadanía, en un momento en el que se van a agudizar las políticas de ajuste, que no le ofrezca a la ciudadanía una alternativa. Porque entonces la ciudadanía, otra vez, probablemente por la ausencia de propuesta en estas elecciones legislativas nacionales, vuelva a insistir con Milei frente al miedo de un lunes negro, frente a no saber qué es lo que puede pasar. Es decir, Fuerza Patria o cualquier espacio de oposición propiamente dicha, también tiene que ordenar expectativas del sufrir de la gente. Y si se pone debajo de la alfombra una discusión de liderazgos que está clara como el agua, bueno, eso va a ser un problema muy grave. O eso puede evitar procesos lógicos, naturales, sanos, hasta podríamos decir. Van a ser semanas y meses muy interesantes desde la lectura de los movimientos políticos. Lástima que en la Argentina se vive tan mal, lástima que las grandes mayorías sufren tanto, lástima que a partir de mañana se viene una serie de aumentos que el gobierno venía pisando, que van a empeorar la calidad de vida de la gente. Sobre la lectura de esa peor calidad de vida tienen que operar el oficialismo y también la oposición. Veremos quién gana para convencer a la sociedad de si el ajuste tiene sentido o es lo mejor que tenemos en el menú o si efectivamente hay una comparación de modelos y resurge un modelo distinto que plantee un plan económico inclusivo, de generación de empleo, de crecimiento y de distribución. En definitiva, si se pone bien negro sobre blanco la discusión de modelos en la Argentina, que no es una novedad, pero cuesta mucho leerla. Arrancamos QR para viernes un montón y lo hacemos con la voz del día.